Hoy te invito a conocer una casa a solo 5 minutos de la playa. ¿Qué te ha parecido hasta el momento? Palmagram. Palmagram. Me salió la yucateca. Espaciosa, bonita, amueblada, con grandes amenidades y lo mejor, el precio. Pensando en mudarte a Puerto Morelos, llegaste al canal ideal. Aquí descubrirás dónde vivir o invertir, el verdadero estilo de vida caribeño, recorridos de propiedades y tips de experta para dar tu siguiente paso. Tu nueva vida empieza aquí. Vamos a las áreas comunes. Este condominio es relativamente pequeño, son únicamente 140 casas, así que eso permite que sea más fácil organizarse. Es uno de los condominios también más buscados por familias o retirados, por lo que es tranquilo, es ordenado, la comunidad está bastante organizada y se conocen entre todos. Además, te cuento que en lo que es, por ejemplo, ahora que viene el 15 de septiembre, hacen como festividades, como reuniones entre los vecinos aquí en el área social, así como cuando es Navidad, en Halloween, que también ahora viene, se ponen de acuerdo, dan dulces a los niños. Eso es lo bonito de vivir en una comunidad como esta. Mira, aquí tenemos el área de los juegos y fíjate cómo tienen hasta el más detalle de tener marcado la edad mínima para los pequeños. El reglamento está visible, lo cual se agradece porque no en todos los residenciales es así. Mira, de este lado está el área de los sanitarios y los lavabos bien identificados de hombres y de mujeres. También tienen una regadera. En el área común también cuentan con horarios. Estos se abren de 7 de la mañana a 10 de la noche. Cuentan con camastros y una parte del área social donde pueden hacer pues reuniones con una máquina para que no tengas que salir del residencial para comprar pues algún antojito, una coca, un pastelillo. Internet en el área social. Y otra vez, se agradece que siempre vengan los reglamentos. Esto permite que la comunidad tenga una buena convivencia porque todo está a la vista. Así no sabía. Aquí lo dice, están los horarios, qué está permitido, qué no está permitido fumar. Aquí también viene, como es un fraccionamiento familiar, pues que está prohibido el vidrio, ¿no? La cerámica, cualquier cosa que pueda ocasionar un accidente. Incluso hasta la contraseña de internet está visible. Fíjate lo ordenado que son, que hasta la basura están para que se clasifique. ¿Qué te ha parecido hasta el momento Palmagram? También quiero explicarte acerca de su ubicación y la cercanía a la playa. Palmagram está a solamente 7 kilómetros del Mar Caribe. Puedes irte en auto, bicicleta, scooter. La bici eléctrica ahorita en Puerto Morelos está haciendo el boom. Así que puedes vivir en una casa lo suficientemente grande y espaciosa a un buen precio sin perder la oportunidad de tener la cercanía al Mar Caribe. Bienvenido a Casa Maydi. ¿Estás interesado por más información? No dudes en escribir en los comentarios. Vamos a empezar nuestro recorrido por Casa Maydi. Esta espectacular casa de 4 habitaciones, 3 baños, 2 balcones, 2 cajones de estacionamiento en un residencial 100% familiar y que me encanta. Pero si es la primera vez que pasas por este canal, te invito a suscribirte. Mi nombre es Jess Jiménez, soy asesora inmobiliaria certificada y matriculada especializada en Puerto Morelos. Y cada semana subo recorridos virtuales por propiedades reales, tips, costo de vida, estilo de vida y las mejores zonas para mudarte a este hermoso paraíso. Empecemos con nuestro recorrido. Primero que quiero destacar de esta propiedad es que cuenta con 5 aires acondicionados, uno en cada habitación y en la sala, todos inverter. ¿Qué es inverter? Son aires ahorradores de energía. Esto a ti en tu consumo te ahorra entre un 40 hasta un 60% de consumo de luz. Cuando te llegue el recibo, lo vas a agradecer. También tenemos lo que es un comedor para 6 personas. La parte de la cocina integral igual completamente equipada con gabinetes. Cuentas con lo esencial, estufa con horno, microondas, tostador, licuadora, batería de cocina. Cuentas con lo básico para poderte mudar de inmediato. El área del patio, que ahorita vamos a salir en un momento, refrigerador y una habitación en planta baja.
La habitación en la planta baja igual tiene su cama matrimonial, su closet, su aire acondicionado, su ventilador. Otra cosa que te quiero comentar, aquí en Quintana Roo, que usamos mucho el aire, es recomendable que únicamente lo pongas entre 22 a 24. El aire no te va a enfriar menos de eso. Si lo pones más abajo, sí corres el riesgo de echarlo a perder. Cada mes hay que limpiar los filtros para que el aire pueda salir realmente frío, porque si no, se empieza a tapar de polvo y es cuando ya hablan y ya no enfría. Entonces, en JC Inmobiliaria siempre te entregamos las propiedades con mantenimientos de aires acondicionados y posteriormente cada servicio ya corre por tu cuenta. El área del patio, un lienzo en blanco para hacerle lo que tú quieras. Es bien espacioso. Si tienes niños, tienes mascotas, ideal. Tiene un pasillo lateral también con su reja. Si le quieres poner pasto, el jardinero no tiene que pasar por tu casa, pasa por aquí, le da el mantenimiento. Su calentador de agua para los 3 baños. En la parte de abajo tenemos su baño completo, regadera, lavabo, listo para usar. Vamos al segundo nivel. En la parte de arriba, 3 habitaciones y 2 baños. Esta casa es muy similar a la que te mostré en un video anterior, Casa Bautista, que te dejo por aquí. La diferencia es que está en otro condominio. Te muestro las habitaciones secundarias, aire acondicionado ahorrador de energía, una litera con cama matrimonial e individual, su closet, segunda habitación con cama matrimonial, su aire acondicionado, un balcón con sus persianas. Igual si ves está todo limpio. Este baño lo comparten las 2 habitaciones que te acabo de mostrar, ¿no? Es otro baño completo. La habitación principal, cama king size, un bonito ventanal donde ves aquí los árboles. ¿Qué te parece esta vista espectacular en la mañana? Baño completo con vestidor, regadera, lavabo, WC. Lo que no debe de faltar, la prueba del colchón. ¿Listo? música. Superada. Si te gusta un colchón suave, este va a ser para ti. Ahora me gustaría explicarte cuáles son los gastos mensuales que tienes al rentar una casa como esta. Lo primero, bueno, tu renta. El agua te llega el recibo alrededor de 280 pesos mensuales. Es muy raro que varíe a menos que tengas una fuga. La luz también depende mucho del uso de los aires acondicionados, pero digamos que si eres consciente y los utilizas como durante la noche o en el día tienes prendido únicamente el de abajo, o sea, no tener prendidos todos si realmente no estás ahí, la luz te estará llegando alrededor de entre 1,000 y 2,000 pesos mensuales. Tienes que considerar que son 5 climas. El internet, la mínima, son de 350 pesos. Entonces, entre agua, luz, gas, internet, te estarás gastando mensualmente entre los 2,000 y 3,000 pesos. Esto varía porque depende muchísimo de tu consumo y de que le hagas buen uso a todos estos servicios que te acabo de mencionar. ¿Qué te pareció Palmagrán? El residencial más buscado por familias y retirados, que además te permite tener ese estilo de vida caribeño. Pues imagínate levantarte cualquier día de la semana y en solo 5 minutos estar en la playa disfrutando de un camastro, una cervecita, un coco, hacer snorkel. Es lo mejor de vivir en Puerto Morelos. Así que recuerda, si estás buscando vender, rentar o invertir en Puerto Morelos, en JC Inmobiliaria somos tu mejor opción. Suscríbete a nuestro canal y te veo en el siguiente recorrido. Hasta la próxima.